permitido estar alabando a Dios. Podíamos haber estado en otro lugar, pero Dios nos permitió estar aquí. Gracias porque le damos, porque pues ya llevamos aquí, estamos haciendo una historia, 3 años aquí, gracias a Dios por ello. 2018, vamos a cumplir ya los 3 años y vamos a, claro que sí, sí lo vamos a celebrar, porque las cosas, si las cosas en el mundo las celebran, o las cosas que nosotros consideramos importantes allá, las celebran cumpleaños, celebran onomásticos, etcétera. Nosotros también podemos celebrar que un día tuvimos aquí el llamado para venir a predicar la palabra en el 2018. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria al Dios vivo. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, que nos brindas de escudriñar tu palabra, de escuchar, Señor, de tu palabra. Permitir que la gloria de Dios, por medio de tu palabra, que es la palabra que es viva y eficaz para nuestras vidas, para el crecimiento y edificación del pueblo, para edificación de levantar los ministerios y seguir, Señor, consagrándonos a ti. Gracias, Padre eterno, por estas maravillas que has hecho en nosotros. No tenemos, Señor, ni con nuestra propia vida poderte agradecer que tú nos permites la salvación, la vida eterna, la liberación y la sanidad que tú nos has brindado. Gracias, Señor, por ello. Y por eso es que hoy permanecemos hasta hoy firmes sirviéndote y adorándote, creyendo que todas estas cosas, todo esto material que se mueve, todo esto material que está inanimado, Padre eterno, que está aquí, Señor, aquí hará su historia también. Pasará, Señor, pero tu palabra dice que mi palabra no pasará. Gracias, Señor, que se cumpla, Padre eterno, tu palabra también en nosotros, de estar gozándonos en tu presencia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. Por eso perseguimos, por eso seguimos hasta el último día, hasta el final, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros. Hasta el final creeremos que tú nos levantarás, que tú te glorificarás en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, el dador de la vida. Amén, amén. El poder de la oración. La oración está basada en un principio de autoridad, porque en nuestra vida se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Cuando en nuestra vida nosotros permitimos que la gloria de Dios esté en nosotros, es decir, que nos guardamos de toda perversidad, de todo pensamiento de iniquidad, si nos guardamos de todo lo que estorba la gloria de Dios, todo lo que estorba el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces ahí nosotros podemos decir que la muerte está siendo sorbida en victoria. Así como dijo el Señor, que la muerte es sorbida en victoria. Así lo es, porque es un principio poderoso en autoridad, la oración. Y esta autoridad viene dada desde el día en que Dios creó al hombre. Miren, hermanos y amigos, fue creado el hombre y desde ahí ya estaba la autoridad. Ya estaba la autoridad desde aquel día que fue creado el hombre, porque la Biblia lo establece, hermano, no porque nosotros digamos por conocimiento humano. La Biblia establece, y dijo ahí en Génesis 1, 26 al 28, dice así:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está la autoridad, dice así, y señoree, es decir, mande, esté todo bajo sus pies. Y señoree, dice, ¿en qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Amén. Y así lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, amén, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Qué bendición. Que Él dijo, hagamos, dijo así, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto quiere decir que somos parte de Dios y nos dio esa autoridad para que seamos los que tengamos orden aquí en la tierra. Pero si tenemos orden aquí en la tierra, tenemos la autoridad de Dios. Si hay desorden, aquel que produce el desorden no tiene la autoridad de Dios, tiene la autoridad del rey del desorden, que es el enemigo. Entonces, estos pasajes revelan la autoridad que posee el hombre sobre todas las cosas. Aquí revela la autoridad que usted y yo, como creyente, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, le voy a decir por qué. Si un hombre no tiene, o una mujer, estoy hablando de la humanidad, ¿verdad? El género humano. Si un hombre o una mujer no tiene la imagen de Dios, se manifiesta porque no conoce de Dios. Entonces no tiene la autoridad de Dios que Dios le dio, porque Él se la cedió a otro. Entonces quiere decir que ya no es imagen ni semejanza de Dios. Él está hablando con respecto, aquí en estos pasajes, está hablando con respecto a la imagen del Dios vivo. Es decir, la santidad, el estar apartado para servir al Dios vivo. Entonces, se manifiesta aquí todas estas cosas en las cuales más bien el hombre tiene la autoridad. Es porque al orar se crea un dominio sobre lo que ocurre alrededor. Un dominio, y es el dominio no de nosotros, es el dominio de Dios. Porque las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios. Amén. Lo que sucede lo hace Dios conforme a esa voluntad y soberanía. Porque a veces el hombre quiere hacer su voluntad y su voluntad en ocasiones no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios, es esperar en Él. Amén. Esperar en Él. Entonces estamos haciendo la voluntad del Todopoderoso. Y todo lo que ocurre alrededor está controlado por el Dios vivo, por medio de la oración de los justos, dice la palabra. Amén. Los justos. Entonces, ¿cómo puede orar alguien que no está a la imagen del Dios vivo? Porque el principio los hizo a la imagen de Dios, pero luego entró el pecado. Adán y Eva ya no tuvieron la imagen de Dios vivo, tuvieron la imagen del pecado. Y en ese vivir y transcurrir de los siglos, de los años, de los siglos y de los milenios, pudimos
ver que el hombre sigue empeñado en hacer lo mismo que hizo aquella pareja cuando Dios formó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Sigue el hombre entenebrecido. Sigue el hombre, sigue la humanidad sin buscar a Dios, dándole importancia a lo que se ve. Porque lo que no se ve y que es de Dios para manifestación, en lo que se ve, eso es la fe. Es decir, han desechado la fe en Dios. Y un llamado, hombre, Wesley, este hombre dijo: Dios no hace nada, sino es en respuesta a una oración. Es decir, nosotros estamos sujetos a lo que Dios hace conforme a su voluntad y no la nuestra, porque nuestra voluntad no está, en ocasiones no está de acuerdo con Dios o con los designios que Dios tiene ya preestablecidos, mis hermanos, para usted y para nosotros. Entonces, mejor esperemos, pero esperemos en fe, en oración, es decir, dándole, avanzando, buscando el rostro de Dios. La oración no es una opción. La oración no es una opción. Cuando oramos, se crea una atmósfera correcta para que el cielo intervenga en los asuntos de la tierra. Quiere decir, hermanos, que abrimos los cielos, porque entramos hasta la misma presencia de Dios. Aquellos que hemos decidido, porque es una decisión también, apartarnos para Dios. Es una decisión vivir piamente, no hacer lo mismo que hacen los impíos, los que desecharon al Señor Jesucristo, los que desecharon la imagen de Dios. Y aquellos que somos nosotros los que seguimos la Biblia, los estatutos de su palabra, podemos decir que seguimos con la imagen del Dios vivo. Y tener la imagen del Dios vivo es vivir apartados para Él, en santidad. Y Dios interviene. Dios crea. Nosotros, por medio de la oración, permitimos que Dios cree una atmósfera para que las obras de las tinieblas abran un espacio para que llegue la bendición ahí, al lugar donde se está clamando para la gloria de Dios. Por eso le dijo ahí el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, cuando todavía no lo había nombrado como apóstol. Él le dijo que todo lo que te daré la llave del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso indica, hermanos, que la oración tiene una autoridad que traspasa la atmósfera terrestre. La traspasa y llega hasta los cielos y baja la bendición poderosamente. Entonces, esta es la bendición. Se hace efectivo. Entonces, por eso no podemos ver la oración como una opción, ya que esta es vital para poder ser efectivos o hacer efectivos todo lo que emprendamos y desarrollemos en nuestras vidas. La oración permite desarrollar una vida de gratitud delante del Señor. La oración permite que tú entres a la mismísima presencia de Dios y agradezcas por todo lo que está sucediendo, lo que te está sucediendo, por todo lo que estás viviendo, porque sabemos que si padecemos en el Señor, vivimos en el Señor y padecemos
todo lo que podemos padecer contrario a nuestra vida, contrario a nuestra voluntad, sabemos que estamos en la voluntad de Dios y agradecemos delante de Dios. Y de esta manera cumple con la voluntad de Dios el diseño para sus hijos. Amén. Dios nos diseñó para agradecer. Dios nos diseñó para vivir con Él. Porque mire, quiero decirle, hermano, que esta vida, por más que tú veas que todo el tiempo te está yendo mal, que aparentemente te está yendo mal, pero tú vive la vida de Dios. Porque todo esto, todo lo que acontece en el transcurrir de tu vida, 70, 80, 90, o algunos hasta los 120, pues gloria a Dios, pero hay que vivir reconociendo al Todopoderoso en todas las cosas que nosotros vivimos, en todas las circunstancias. Tengo aquí una base bíblica. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 16, dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos vituperan. ¿No vamos a estar tristes? Pues claro que no. Mire, consideremos la palabra especial que tiene para nosotros. Fíjese bien lo que le dijo al pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritual aquí, en esta tierra. Somos de la promesa de Abraham. Somos de las multitudes que levantaría el Señor por medio de la fe de Abraham. Nosotros consideramos esa escritura. Entonces tenemos que estar firmes y alegres. Estén siempre alegres sin cesar. Amén, gloria a Dios. Dando gracias a Él en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué nos preocupamos? Si el pueblo de Israel, si el pueblo de Dios le dijo: todo aquel que te maldijere será maldecido, todo aquel que te bendijere será bendecido. Tome esa premisa, mi hermano, porque usted es hijo de Dios. Tome esa premisa, mi hermana, porque usted es hija de Dios. Entonces, al estar maldiciendo o bendiciendo, pues dejémosle al Señor la venganza, porque dijo Él: mía es la venganza, yo daré el pago. Porque fíjese bien, porque como dice la palabra, porque lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Amén. Entonces vamos sembrando paz, amor, dignidad, como dice su palabra. Claro que no es fácil. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, fíjese lo que dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Ahí está la dificultad. En medio de ese carácter débil, que con cualquier cosa ya explota, o ya explotamos, para no excluir. Ya nos enojamos, ya brincamos. No. Entonces lo que tenemos que hacer, buscar en oración que nos dé de su paz. Y en Él la encontraremos. También tengo otra base bíblica aquí, Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén.
pues si esto es lo que nos está diciendo en Filipenses el apóstol Pablo, quiero decirte que era un hombre también de un carácter muy explosivo también. No era un hombre fácil de conllevar, porque en primer lugar no tenía ni misericordia contra el pueblo. Estaba siempre el pueblo redimido. Tuvo que llegar el Señor Jesucristo, aunque él no lo vio como lo vieron los demás apóstoles. Él dice que es el último de los apóstoles, aunque no lo vio, pero es el apóstol de nosotros, de los gentiles, vamos a decirlo así, de los gentiles, que nos da esta enseñanza por su gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estos textos bíblicos nos afirman que la oración no solo trae respuestas, también tiene la capacidad enorme de transformar nuestra vida interior. Estos pasajes nos muestran que podemos, por medio de la oración, podemos ser transformados. Mira, hermano, pues por algo estamos aquí. No éramos unas palomitas dulces, ¿verdad? Acarameladas. No, hermano. Por eso el Señor nos tiene aquí, porque un día alguien oró por nosotros y luego nosotros nos sometimos también a vivir en oración. Tiene poder. Estar firmes y alegres, dice, no inquietarse por nada lo que suceda, no inquietarse. Es decir, tener una paz indescriptible. Sin duda son frutos que se manifiestan en una vida constante de oración. Entonces, si alguien ve por ahí que rápidamente se enchila o etcétera, lo que pase, no, es que así soy, mi carácter, no, es que el carácter no lo hemos sometido a la oración. Y ahí está ¿cómo se dice? La pata de palo, ¿no? Donde ahí cojea. Entonces es necesario meternos a una vida de oración, la cual nos transforma. ¿Y quién es el modelo perfecto? Jesús. Amén. Jesús Gloria a Dios. es el modelo perfecto. Marcos 1:35 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, el desierto, y allí oraba. Es que de madrugada él buscaba el rostro de Dios, hermanos. Algo difícil cuando no estamos impuestos a levantarnos a la oración temprano. Jesús entendía la importancia de tener una vida devocional cada mañana. Mire que las cosas cambian, hermano. Las cosas cambian. Por eso su vida, él como conocedor, como el hacedor, el que estaba ahí, cuando el hombre fue hecho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba él. Él sabía las dificultades por las cuales el hombre atravesaría. Él sabía por dónde iba a pasar. Si él desobedecía, él sabía. Por eso el Señor consideró al hombre cuando él estuvo aquí en la tierra. Esto quiere indicarnos, o nos indica, que es una determinación que debemos de tomar. Debemos de tener una firmeza, ya que es una actitud que requiere de esfuerzo, requiere de dedicación. Pero una vez que ya estamos en la oración, una vez que ya logramos,
ya vemos que empezamos los frutos, empezamos a ver los frutos de la oración, empezamos a ver la contestación del Todopoderoso, ya que es una actitud que nos permite colocarnos por encima de cualquier situación. De esta manera no seremos sorprendidos por ninguna circunstancia que venga a nuestras vidas. La oración no se practica para cubrir un espacio o un caso de emergencia. No, Jesús nos enseña que la oración es un estilo de vida que se debe desarrollar diariamente. Es un estilo de vida que va transformando tu vida y la mía a vivir en la voluntad del Padre de los cielos, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Toda persona que practica la oración evita muchos problemas, ya que su vida es librada de la inseguridad, es librada también de la confusión. ¿Por qué? Porque sigue el modelo perfecto que puso el Señor Jesucristo en su palabra y el ejemplo que Él mismo nos ha dado. Gloria a Dios. La oración te libera del engaño. Vamos a ver en Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a los hermanos o fortalece a tus hermanos. Qué bendición, hermano. Sin duda, esta oración cubrió la protección de este discípulo. Este caso de Simón Pedro fue advertido por Jesús que su enemigo lo había pedido para zarandearlo, para estorbarle y para molestar su propia vida, y le pide en medio de la prueba en la que se encontraría que su fe no falle. Pidámosle al Señor, porque Él ya oró por nosotros, hermanos. Ahí en San Juan capítulo 17 está la oración que hizo por todos nosotros. Ahí está plasmada para que usted y yo nos gocemos en esa oración, el amor que tuvo el Señor Jesucristo, estuvo aquí y que lo sigue teniendo, un amor eterno, porque estaremos con Él por la eternidad. Son esos casos donde ocurren cosas las cuales no agendamos, sin embargo nos suceden cosas difíciles que nos suceden y que el Señor nos apercibe a tiempo. Él nos alerta a tiempo y evita que avancemos de una o de otra forma, pero lo evita para que tú seas cubierto en bendición, para que tú no seas dañado, porque no es tu tiempo todavía, no es tu llamado, todavía lo está llamando para que vayas con Él, sino que es necesario que vivas aquí todavía, siendo ejemplo a la grey y siendo ejemplo a este mundo extraviado que vive sin Dios y sin Cristo, sin esperanza. La oración te brinda cobertura, te brinda protección, y para ello hay un testigo, y el testigo fue Pedro. Qué bendición. Fue testigo de ello. El caso particular de Pedro: negó al Señor 3 veces. Te aseguro que esta acción nunca estuvo en sus planes, pero sucedió. En su mente real lo que había era en él un deseo ferviente de ser fiel a Dios. No lo dudamos, y no lo dudo que también usted haya un deseo, un anhelo ferviente de buscar a Dios vivo. Pero también puede venir el enemigo, puede pedirte para ser zarandeado, para que seas zarandeado, zarandeada, para que seamos zarandeados. Pero Dios
ha orado ya por ti y por mí, para que nuestra fe no falle. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. En un tiempo de oración profundo, el Señor pudo entender como el mismo Satanás determinó zarandear, determinó atacar a Simón, la vida de Simón. Jesús, cuando vio el ataque en contra del discípulo, rogó al Padre y lo guardó para que no se perdiera, para que siguiera fiel. Él está haciendo lo mismo contigo. Él está haciendo lo mismo conmigo. Porque vienen situaciones complicadas a nuestra vida. Claro que sí. Pero que la fe jamás mengue. Confiemos en Él. Simón sufrió una gran prueba, una batalla mental. Pero la oración ferviente del Maestro impidió que el propósito cayera por tierra. Que Pedro cayera. No cayó. Pedro siguió y se lamentó. Dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Qué tristeza ha de haber sentido. Así a veces, hermano, nosotros, por cualquier circunstancia que caemos, en cualquier pecado o de lo que fuera, cualquier situación, tenemos que llorar amargamente por nuestras decisiones mal tomadas. No esperar la voluntad de Dios y apresurarnos y querer hacer las cosas que a Dios le corresponde hacer. Oremos al Señor por esto, para que Él nos ayude. Esto nos enseña que si tu vida se encuentra bajo la cobertura de la oración, nada podrá hacerte caer. Amén. Tú seguirás firme. La clave está en saber que la oración es la llave que Dios nos entregó para atar y desatar, según nos enseña la palabra, la cual enseña ahí en la Biblia, en Mateo 16, 19 que acabamos de leer. Se requiere que nosotros estemos firmes en la fe. Y